Muy buenos días. En nombre de la Universidad Finisterre les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro sobre transformación digital organizado por Finisterre Online. Bueno, hoy día vamos a discutir un tema que está revolucionando, digamos, la forma en que hasta el minuto nos hemos relacionado con la lectura, y se trata precisamente de la revolución de los audiolibros. Como siempre, como en todo este ciclo, nos acompaña la destacadísima periodista y parte integrante de nuestra casa, Ana Josefa Silva, que va a estar conversando con los autores de Liderazgo Creativo, Lanzamiento Mundial, en formato de audiolibro, Marcelino Garay y Eduardo Águila, como también con Fabio Costa, de Librerías Bros y de la Asociación Link, y Santiago Ramírez, fundador y CEO de Audiobook. Ana Josefa, habilito de inmediato tu micrófono para que nos puedas presentar al tema y a todos nuestros invitados de hoy. Y a todos quienes nos acompañan, les comento que está habilitado, por supuesto, el chat en el costado derecho de sus pantallas para que vayan dejando sus comentarios y preguntas. Ana Jo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Finisterre Online. Bienvenida. Gracias, buenos días, gracias y bienvenidos a todos ustedes, todos los que están atentos a esto, porque esto es la revolución de los audiolibros, me parece que eso es exactamente, porque ya hace un ratito que venimos escuchando este tema de los audiolibros y no puede ser más independiente de la pandemia, pero bueno, cada uno que nos va a explicar cuál es el sentido de que existan los audiolibros y cómo es que se transforma un libro que uno quiere estar solo leyendo en algo que llega al oído a través de una voz, ¿no? Bueno, como decía Lorena, para hablar de esto en general, tenemos a Fabio Costa, que por ahí levantó la mano, ¿no? Él es presidente de las librerías interdependientes de Chile y cofundador de Bros. Y está Santiago Ramírez por ahí, también el fundador de Audiobook, ahí está levantando la mano. Y ciertamente tenemos a los autores de Liderazgo Creativo en un lanzamiento galáctico, universal, mundial, como audiolibro, ¿eh? Porque este libro, por cierto, que tuvo su versión en papel el 2016, pero ahora está apareciendo como audiolibro, y está Eduardo Águila y Marcelino Garay. Y como me decían ellos por ahí, lo pueden contar, que esto uno es un boomer, el otro es una generación X, y quien ilustró es una millennial. En fin, de todo eso nos vamos a hablar. Fabio, ¿qué te parece que partamos para hacer como el contexto de lo que estamos planteando? ¿En qué momento, por qué podemos hablar de esto que es esta revolución de los audiolibros? ¿En qué momento se produce? Muchas gracias, Ana Josefa. Muchas gracias a todos los participantes de este entretenido lanzamiento mundial. Barreras que se fueron cayendo, son como las cosas positivas que va a traernos esta pandemia que ha sido tan ¿cómo se llama esto? Como fuerte de presenciar. A ver, quisiera partir primero dando las gracias, sobre todo a Marcelino y a Eduardo, quienes desde muy temprano en el proceso de este libro que yo tengo acá en mis manos, hace tiempo ya, me hicieron parte de esta historia, ¿ya? De una u otra forma, yo los fui conociendo de a poquitito, y cada vez lo he ido conociendo más, y cada vez más he ido aprendiendo de ellos. Son dos grandes maestros para mí de vida y de profesionales. Eh, y la historia de este libro, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, es súper entretenido. ¿Por qué lo digo así? En el fondo, yo llevo 10 años en el mundo del libro, desde que inauguré mi primera librería por allá por octubre del 2011, vamos a cumplir 10 años ahora. Yo he ido aprendiendo y soy un convencido de que quienes optamos por vincularnos y relacionarnos y dedicarle parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra energía a los libros, nos vamos convirtiendo de cierta forma en una suerte de objetos de conexión, es decir, somos una suerte de puente que ayudamos y tenemos que buscar formas de ayudar a que los libros, los contenidos, vayan conectándose con la gente que en el fondo
va a necesita o va a gozar o va a aprender o va a verse beneficiada de los contenidos que están en los libros, ¿ya? Eso es lo que a mí me mueve, lo que me apasiona. Yo, un poco llevándolo más allá, yo soy un convencido de que cada libro es una suerte de objeto que lleva una fracción del alma de quienes están involucrados en ese libro, autores, editores, toda la cadena de la producción. Y este libro en particular es súper entretenido porque si nosotros entendemos el rol que tenemos nosotros como facilitadores de esta conexión, en el fondo de hacer que cada día más libros se conecten con más gente, de hacer que los contenidos que nos parecen interesantes, que generan un beneficio, algo positivo para el mundo, tenemos que buscar formas de llegar cada vez a más gente, de facilitarle el acceso, ¿cómo se llama esto? De mostrarle lo que hay, de mostrarle la alternativa. Y la historia de este libro, que parte con la unión de estos dos grandes mentes y ¿cómo se llama esto? Seres de luz, no sé cómo los podemos llamar, que son Marcelino y Eduardo, que incluso antes del libro juntan sus mensajes, el tema del liderazgo, que es la especialidad de Marcelino, y el tema de la creatividad, que es la especialidad de Eduardo, empiezan a darse cuenta que ambos traen un mensaje que se complementan muy bien y que se empieza a tomar forma en esta primera edición del libro, una edición que es tapadura, que tiene características bien especiales. Sale este libro y se convierte en un exitazo y le va muy bien, y empiezan a buscarse continuamente nuevas formas de que el libro y sus contenidos vayan acercándose cada vez a más gente. Después viene una segunda edición que trae algunos contenidos adicionales, que trae un formato distinto, ya es tapa blanda, es un poquito más barato. Entonces se ve que hay una del mensaje que parte con dos personas separadas que están haciendo lo suyo para compartir lo que ellos saben, lo que ellos quieren entregarle al mundo. Pasamos a un libro que ya tiene dos versiones físicas, y hoy día estamos entrando a una nueva forma, un nuevo formato de compartir y difundir este mensaje. Entonces es súper alucinante ver cómo el libro, o más bien el contenido que está sujeto en este libro, ha ido encontrando a través de nosotros, de los que estamos involucrados, de los autores, de la universidad, de los editores, de hoy día del narrador como Santiago, va encontrando formas de adaptarse y formas creativas y nuevas formas de irse conectando cada vez con más gente. Lo que comentaban de la autora involucrada, la Fran Salomón, también es un detalle, no un detalle, es un valor agregado que tiene este libro, porque sus ilustraciones le dan algo que, de nuevo, ayuda mucho a acercarse, a entender, a visualizar los contenidos de este libro. Y ahora, cuando entramos en el mundo digital, digitalizamos este contenido y damos este paso enorme, que efectivamente es un formato que existe hace mucho tiempo, la oralidad, el contarnos historia de forma oral es una cuestión que viene antes incluso de la imprenta, de los libros escritos, pero cuando lo empezamos a digitalizar, a llevar a un formato que ya no conoce barreras físicas, que en el fondo te permite llegar a cualquier parte del mundo, que te permite que gente que tal vez no tiene tiempo para sentarse a leer, pero sí anda mucho en auto o hace muchas tareas que tiene las manos ocupadas, pero no los oídos, por ejemplo, que te permite que esa gente también acceda a estos contenidos. Entonces, vemos una evolución de un libro que trae un contenido sumamente interesante. Ni siquiera voy a entrar en el contenido porque ya ahí me podría pasar toda la mañana y yo creo que ustedes no vinieron acá a escucharme hablar a mí. Tiene que brillar aquí. Esta es la primadona de esta instancia. Pero estamos viendo un contenido que se ha ido adaptando, ha ido encontrando la forma de llegar cada vez a más gente, a más gente, a más gente. Entonces, eso es lo alucinante y eso es lo que yo veo como la revolución esta digital. El libro en papel, creo yo, y quiero creerlo también así, nunca va a desaparecer, porque como objeto es muy valioso, es muy rica la experiencia, es muy gratificante. Regalar un libro en papel es una cosa que tal vez no tiene reemplazo. Pero eso no quiere decir que los otros formatos que hoy día hemos visto cómo evoluciona desde dos ideas llevadas a un libro tapadura, un libro tapa blanda, hoy día un audiolibro,
el día de mañana quizás qué otro formato conozcamos, a qué otro paso nos llevará la evolución de los contenidos y la evolución de la difusión de contenido. Entonces, esa es la revolución y eso es lo que creo que tenemos que, de cierta forma, darle la bienvenida y abrazar, porque al final lo que se está haciendo justamente es conectar personas con contenidos que traen, o sea, no traen nada malo dentro de, o sea, es solo positivo, ¿ya? Entonces es alucinante verlo, tratar de verlo desde afuera, y los que estamos metidos en el mundo del libro, que hemos de cierta forma asumido esta gran responsabilidad de esforzarnos en siempre buscar cómo le acercamos los libros, cómo le llevamos los contenidos a la gente, cómo echamos abajo barreras. Pucha, yo personalmente veo con mucha ilusión y con mucho entusiasmo esto que está pasando. La pandemia ha sido muy dura, pero nos ha mostrado la posibilidad que hay de conectarnos. No sé cuánta gente habrá que no está en Chile en este mismo evento. Nos da la posibilidad de acceder a contenido, de conectar con personas. Entonces, realmente esto es alucinante, y por eso que, de nuevo, agradezco que me hagan parte de la historia de este libro, de este evento, del proceso de la narración, que es lo que les va a hablar más Santiago, y nada, de lo que vaya a venir en el futuro, que de solo pensarlo me da una tremenda ilusión, y en el fondo ojalá que podamos estar a la altura también de los nuevos desafíos que vayan viniendo. Sí. Bueno, tú es bien interesante porque has hablado mucho de contenido. Y lo que nos están desafiando siempre son los soportes. Los soportes van cambiando, pero los contenidos permanecen y coexisten, ¿no? Ya, por ejemplo, yo que trabajo mucho con el tema del cine, cuando aparece el cine en 1895, quien hizo Chirano y Herrera dijo, bueno, se murió el teatro. No, no se ha muerto el teatro. Bueno, estamos en pandemia, se hizo teatro Zoom, no es lo mismo que el teatro, y así. Entonces, y estos los audiolibros que existen desde hace algún tiempo, pero efectivamente yo creo que se ha producido una revolución, y es aquí importante el tema, como digo, ¿cómo se hace? Pues ya que hablamos del contenido, de la forma. Santiago, como dice, tú eres como un narrador. Cuéntanos, porque tú estás con audiobook, explícanos cómo se traslada un libro a un audiolibro. Primero, un saludo a todas, a todos. Ha sido realmente un gusto haber recibido esta invitación, poder estar aquí hoy día. Le quiero mandar un especial saludo a muchas personas con las que tuve la fortuna de trabajar e interactuar durante varios años que fui profesor y también coordinador de carrera en la Universidad Finisterra. Gente maravillosa de la cual aprendí muchísimo. Así que un saludo muy grande para todas ellas y todos ellos. Bueno, fíjate que el audiolibro, y quiero hacer una muy breve historia del audiolibro. Ya. Comienza en 1930 como una iniciativa del Congreso de Estados Unidos de poder poner al alcance de las personas ciegas o con discapacidad visual el contenido literario. Entonces empiezan a producir lo que la iniciativa se llamó Libros que Hablan, o Libros Hablados. Bien, y esos libros empezaron a ser del interés, con el paso de los años, también de otras audiencias. Empezaron a descubrir que algo pasaba en la interpretación que hacía el narrador de ese texto. Luego se sumaron, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y después Alemania, con mucha fuerza, se fueron sumando actores muy grandes, ciertas figuras del teatro, del cine, que empezaron a narrar audiolibros. Entonces ya era el libro, qué sé yo, Tom Sawyer, narrado por Richard Burton, ¿no? Entonces, eso hizo que despegara el formato como ya un nuevo formato propiamente tal. El gran salto ocurre con la digitalización de los contenidos. Ya desde el inicio se vendían audiolibros, primero en vinilo o acetato, después en cassettes, o sea, colecciones eternas de cassettes, después en CDs, que eran ya colecciones un poco más pequeñas, pero cuando aparece el MP3, aparecen los formatos digitales, ¿cierto? Que se pueden enviar de un lugar a otro y se pueden almacenar, ahí despega con mucha fuerza el audiolibro. Y en Estados Unidos es una industria que anualmente se producen 50.000 audiolibros. Bien, esa es la producción de audiolibros anualmente en Estados Unidos. Quiero darles un contexto de la cantidad de contenido que existe en español. En total,
este año, a fines de año, se espera que haya 14.000, 15.000 audiolibros en total. Es decir, está todo por hacer. Porque la cantidad de audiolibros que hay disponibles, comparado al volumen, ¿cierto?, de la literario y de la creación en español, es nada. Como se dice, ¿cierto?, es una aguja en un pajar. Entonces, el hecho de que estemos hoy día en este encuentro viendo cómo un libro creado por chilenos, editado por chilenos, con el apoyo de una universidad que viaja, que tiene éxito en su formato de papel, luego en su formato digital de ebook, y hoy día ya esté presente como audiolibro, es muy importante porque uno dice, sí, pero 14.000 son muchos. Lo cierto es que es nada. Yo creo que 14.000, no sé si está él o la bibliotecaria de la universidad conectada, pero probablemente tiene mucho más de 14.000 títulos en la biblioteca. Entonces, es muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de la producción y del trabajo, a mí me gustaría referirme sobre todo al trabajo narrativo, que es lo que más me gusta. Y tuve la fortuna de narrar este audiolibro. Yo diría que una de las mejores cosas de narrar un audiolibro es que uno lee, primero. Uno lee y lees en profundidad, porque la lectura del audiolibro requiere de una gran comprensión del texto que tú estás leyendo. No es esa lectura que igual es rica, ¿no? Pero cuando uno está sentado leyendo y de pronto pasa alguien y tú comentas y dices, sí, no, después, y sigues adelante y de pronto ves que viene una descripción así larga y tú dices, ay, yo quiero saber qué pasa, ¿verdad?, entre los enamorados, entonces como que te las saltas y avanza. Es una lectura súper, súper concentrada, muy íntima, se trabaja prácticamente solo, a veces con un director o directora que está en el estudio. Estoy hablando sobre todo de la experiencia hoy, con pandemia, que estamos trabajando de esa manera en audiobook, y por lo tanto es una lectura bien profunda, en que tienes que lograr dar el sentido exacto que los autores han querido expresar ahí. Y ese es un tremendo desafío. Y yo soy actor de profesión, y me he dedicado al trabajo vocal desde hace muchísimos años, y descubrir este formato, descubrir los audiolibros fue realmente maravilloso, porque te das cuenta de que nuevamente estás actuando, ¿no? Cuando uno toma una obra de teatro, la obra que sea, una obra de Chekhov, te das ahí contra, ¿verdad?, cabezazos de qué es lo que quiere decir Astrov cuando dice, Nana, me he vuelto cínico. Oh, ¿qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere? Y tú tienes que analizar eso. Entonces, la lectura y el trabajo de este libro en particular me permitió además aprender. Y eso es una de las cosas deliciosas, diría, de la narración de un audiolibro y de la producción de un audiolibro, de todos los involucrados. Y a propósito de eso, y para las personas que vienen del mundo editorial, digamos, más tradicional o de papel, ¿cierto?, del libro físico, es importante señalarles que la cantidad de personas que trabajan en un audiolibro son muchas, son muy equivalentes a la cantidad de personas que están detrás de la producción de un libro en papel. Lo planteo sobre todo para como reivindicar el rol que tienen otras personas que están trabajando. Un director o una directora, ¿cierto? Bueno, el narrador, obviamente, sonidistas, proofers. Los proofers son los revisores, podríamos decir que es como el corrector de prueba, ¿cierto? El que se da cuenta que hay una coma mal, que faltó una tilde, etc. Y hay editores también, porque muchas veces los audiolibros, por ejemplo, que vienen con imágenes, hay que hacer adaptación de esas imágenes para transformarla en texto. Entonces es un trabajo bien integral, bien complejo, muy entretenido y muy minucioso. Y está... Decir que ya es una revolución, yo creo que es quedarnos cortos. Lo cierto es que la cantidad de audiolibros que se producen anualmente es gigantesca. Y hay una cifra que a mí me gusta decir porque la considero preocupante y creo que es preocupante desde el punto de vista de que hay mucho por hacer, pero también estimulante. Fíjense que hay más libros
o más audiolibros en danés que en español, sumando el español de España y el español de toda Latinoamérica. En danés hay 17.000 audiolibros aproximadamente, y nosotros vamos a llegar este año a los 14.000. Los daneses, la verdad, perdonen la ignorancia, pero son algunos varios millones, y de habla hispana somos casi 680 millones de hispanoparlantes. Así que hay muchísimo, muchísimo por hacer. Importante lo que acabas de decir, bueno, entre otras cosas, que creo que nos aclaras algunas, comillas, dudas. Hay una producción aquí detrás. Es como quien hace un montaje teatral, una pequeña película, ¿no? Y tenemos un actor. Hay un actor, porque leer un libro, bueno, puede que al comienzo, yo tengo recuerdo cuando tú hacías el comentario que esto partió en 1930, yo me acuerdo de hace muchos años, la Escuela de Ciegos de Santa Lucía, que había gente que se ofrecía para Exacto. grabar un libro. Bueno, eso se hacía de manera aficionada y una manera de tener al alcance de las personas no videntes, pero acá se ha profesionalizado, o sea, hay un actor, se te nota en la voz, por supuesto que eres profesor de voz, sí, se te nota en la voz, y algo muy importante que tú dijiste, o sea, cuando uno ve una película, cuando uno va al teatro, sabe que en el cuerpo del actor, parte importante del cuerpo del actor es la voz, sin menospreciar ciertas películas mudas maravillosas, que el lenguaje visual, ¿no es cierto?, que es importante, pero la voz es algo importante, por algo tú has hecho clases de voz. Entonces, este equipo del que tú hablas, y te pregunto, ¿estamos en ese nivel de profesionalización? Es decir, cuando se hace un audiolibro, hay un actor profesional como tú mencionaste que tenías esos correctores de prueba, ¿no es verdad? Sonidistas, naturalmente. Hay un estudio, es un equipo. Y eso ya está, se hace de esa manera o no se hace, ¿ya estamos en ese nivel? Sí, la respuesta es, estamos en ese nivel y yo diría que ha costado mucho. Ha costado porque fíjate que contra lo que uno pudiera pensar, y esto fue un descubrimiento para todos los que nos metimos, empezamos, Audiobook ya tiene 3 años, y cuando recién partimos, tú tienes la idea igual, la concepción, ¿cierto? Que dices, a ver, bueno, es un estudio, es un actor, un micrófono, y se graba. Y luego alguien lo escuchará y dirá, bueno, cometió algunos errores y se corrigen. Ahora, efectivamente, pero interpretar eso, llevar adelante lo que diríamos como, ¿cierto? Formato largo, long format, como dicen los gringos, ¿cierto? Este long format audio. Entonces, sostener eso no es, por ejemplo, este mismo libro, yo lo debo haber grabado en 4 sesiones, porque si podría haberlo grabado en una sesión, sí, desde un punto de vista de tiempo, podría, pero habría sido una irresponsabilidad, porque en la medida que, aunque tengas técnica vocal, etcétera, etcétera, después de estar narrando, ¿verdad? 2 horas y media o 3 horas y media sin parar, la voz empieza a cambiar, a cambiar el tono, a cambiar la profundidad, el registro, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor había partido el libro como La teoría del castillo medieval y habría terminado como La teoría del castillo medieval. Entonces, te fijas, hay una responsabilidad. Ahora, en Latinoamérica hay aproximadamente 5 productoras de audiolibros. Nosotros en Chile hay 2 productores de audiolibros, nosotros somos los que más producimos. Hay una editora de audiolibros que se llama Leo Lento, que es de James Steig, que es un capo que está más orientado él a la edición, es decir, buscar autores para editar. Nosotros estamos más enfocados a la producción y distribución de audiolibros. En ese sentido, autores, instituciones, editoriales, etcétera, que se nos acercan o que nosotros contactamos para poder producir sus títulos. Y no somos nosotros que elegimos el título, sino que son las editoriales las que nos proponen o los autores. ¿Y está desarrollada la industria? Yo diría que sí, pero lo que más falta es la fe y la confianza, diría yo, de que es un formato que tiene impacto.
Los podcasts vienen a ser, digo, no todos los podcasts, pero los podcasts de ficción, incluso los podcasts de conversaciones, de reflexiones, etcétera, ¿verdad? Vienen a ser un poco como audiolibros cortos, audiolibros de breves, de 15, 20, 30 minutos, porque te concentras en el escuchar. Y en un mundo donde estamos tan saturados de imagen, el poder escuchar y hacer otras cosas mientras escuchas, ¿no? Tú puedes, de hecho, recuerdo un viaje que hice al sur, tuve un día libre en Coyhaique y me fui más al sur, me parece que fue Puerto Ibáñez, y me fui escuchando la biografía de Pete Sampras. Y fue maravilloso, porque narrado por Pete Sampras. Entonces yo iba en el auto, ¿verdad? Esquivando el hielo y escuchando mientras manejaba la biografía. Ahora, esa posibilidad de escuchar y de aprender y de conectar con el contenido en cualquier momento es súper potente. Y está como bajando. ¿A qué me refiero? Que en el fondo esto explotó en el hemisferio norte hace rato. O sea, ya es una industria y está bajando si damos vuelta el planeta, está subiendo o bajando hacia México, Colombia, Chile, Latino. Nosotros trabajamos con narradores de toda Latinoamérica. Eso fue uno de nuestros objetivos. Es decir, que el audiolibro no se transformara en doblaje, porque hay una identidad. ¿Cierto? Tú, Ana Josefa, que tienes ese vínculo tan fuerte con el cine, tú comprenderás que no es lo mismo escuchar el original, ¿no? Que escuchar una película doblada, el español por muy bien doblada que esté. Ahora, más aún, si tenemos, no sé, por ejemplo, este mismo libro que está escrito por autores chilenos y escucháramos la teoría del castillo medieval. Con esta teoría que proponemos, queremos mostrar una fotografía de lo que está pasando hoy. O sea, si lo narra un mexicano, ¿cierto? Tú dices, pero no, por favor. Claro. Hay que mantener la identidad y por eso trabajamos con una red de narradores y también de sonidistas y de proofers. Trabajamos realmente con un equipo multicultural y eso ha sido un hallazgo y ha sido muy entretenido y desafiante. Claro, no, es que me respondiste que yo, cuando te estaba escuchando estaba pensando exactamente en eso, digamos, porque, por ejemplo, cuando uno lee un libro, el reclamo de los lectores siempre es ¿por qué los españoles piensan que Iberoamérica no leemos? Porque en verdad, de pronto tengo que preguntarle a alguien qué significa esta palabra. O sea, yo estaba en España y todo, pero de repente, para hacerlo coloquial, las traducciones de una, o bien no digo el original, pero las traducciones que hacen son en español de España, quiero decir, y quedamos con fuera. Entonces es interesante cuando tú estás hablando, ya eso es más complicado con un audiolibro, entonces es súper importante lo que tú acabas de decir, respetemos el origen, porque es importante. Ahora, la identidad, ese es el tema. Bueno, y aquí tenemos los autores de este lanzamiento mundial, y yo quiero saber, Eduardo Águila y Marcelino Garay, autores de Liderazgo Creativo, ¿qué les pasó a ellos cuando escucharon este resultado en esta tremenda voz que les hizo el libro? A ver, ¿quién va? ¿Eduardo o Marcelino? ¿Quién habla? Marcelino, ¿estás por ahí o comienzo yo? Comienza usted, maestro. Antes que entre usted al tema de fondo, yo quisiera, cuando uno ve que un libro va transcurriendo en el tiempo, es bueno mirar atrás y ver quiénes han sido mentores. Y no queremos tampoco descuidar el momento de reconocer a uno de nuestros mentores, Roberto Vega, que también está presente ahí. Roberto, qué bueno verte. Tiene un estupendo libro, acaba de lanzar, ojo. Exactamente. Fue uno de los primeros que revisó el índice y con ese carisma paternal nos dijo, ¿y por qué no cambian el orden de estos capítulos? Y fue el puntapié inicial. Gracias, Roberto, por estar con nosotros hoy día acá. Y te cedo la palabra, Eduardo, para que tú inicies los fuegos, porque yo ya tengo algunas cosas que decir de liderazgo creativo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos hoy día que se dieron este tiempito en la mañana para poder estar con nosotros.
La verdad es que yo a esta altura, más que hablar incluso del contenido, me gustaría agradecer infinitamente a todo el equipo técnico que estuvo detrás de este audiolibro. Es una pega tremenda, tremenda, que tiene muchas, muchas revisiones. Infinitas gracias a don Santiago Ramírez. Todavía recuerdo aquel día que me llamaste, Santiago, y yo escucho tu llamado, detengo el auto y dije, me está hablando un actor. Me está Ujú. llamando un actor por teléfono. Así fue la historia, así partió. Santiago me llama. ¿Quién será? Decía yo. Y después de un rato me empieza a contar quién es, qué sé yo, y demostrando el interés de poder hacer este audiolibro. Así que gracias, gracias. Eres una tremenda persona. Estuvimos juntos en la Feria de Guadalajara, así que pudimos compartir mucho, mucho ahí. De verdad, infinitas gracias, porque la verdad es que tu voz me ha acompañado muchos, muchos años, porque es una radio efectivamente que escucho muchísimo. Así que gracias, Santiago. Bueno, gracias a Fabio, que siempre está ahí creyendo para crear, de una capacidad infinita creativa, y que siempre está apostando a lo nuevo. No es fácil ser pionero en nada, siempre es muy, muy complejo, porque cuando no hay historia y hay que construirla, hay que partir construyendo desde la tarima para poder pararse arriba y empezar a hablar. Así que infinitas gracias. Gracias, don Marcelino, por ser mi partner, compañero y amigo hoy. Hasta el día de hoy, casi hablamos todos los días, ya tenemos un cariño y una amistad inmensa. Infinitas gracias. Sabio, maestro, sigue siendo mi maestro de vida. Infinitas gracias a Roberto Vega, que efectivamente él fue uno de los primeros editores del libro, que se dio un tiempo tremendo para reordenar los capítulos y ponerlo ahí de una manera más interesante, y además lo prologó en su forma física. Así que infinitas gracias a ti, a la Universidad Finisterra, por siempre acoger las nuevas creaciones. Solo dar gracias y nada, y yo me acordaba en qué momento yo empecé a escuchar audiolibros, y me acuerdo de la voz de mi mamá leyéndome cuentos. Entonces mi primera relación con el audiolibro tiene que ver con la voz de la madre, como la paciencia. Me leía cuentos daneses, me acuerdo mucho de em, los típicos cuentos clásicos daneses, como la Sirenita, o como el Patito Feo, y todos estos cuentos de Hans Christian Andersen. Teníamos un libro muy, muy antiguo lleno de cuentos de Hans Christian Andersen, donde son cuentos cortitos los de Hans, y me los leía infinitamente. Yo creo que me los leyó todos. Hay una recopilación de Hans Christian Andersen que debe tener, no sé, 50, 100 cuentos, así que casi tenía, la oía una historia todos los días distintas, y fue ella quien inculcó, yo creo, gran parte de mi pasión por la lectura, y mi pasión por leer y por oír, porque soy un melómano además. No puedo estar sin música, siempre la música me acompaña todo el tiempo. Así que gracias también a toda mi familia. Y pasar un aviso absolutamente directo en este momento, porque nunca me imaginé, cuando uno dice, este es un lanzamiento mundial, y es efectivo, ¿eh? Parece como una quimera, o parece algo que fuese imposible. Para los que no somos youtubers o no tenemos un disco en Spotify, llegar al planeta es muy, muy difícil. Y que de un día para otro uno pueda decir, esto es contenido que va a quedar para todo el mundo de habla hispana, y el día que nosotros no existamos, el día que yo no exista, va a quedar un contenido para la humanidad, es realmente impactante. Entonces, la primera vez que Santiago me dice, mira, ya está en Spotify, aquí está, pasando el aviso. En este preciso instante, la Lore me va a ayudar. Ahí está, la Lore ya lo hizo, ya lo hizo, y acaba de copiar el link en nuestro chat. Pueden copiar el link y pueden empezar a escuchar desde este momento en Spotify el libro en sus casas, y ya lo pueden empezar a disfrutar. Y una de las plataformas más importantes del planeta en audiolibro, aquí está la otra, Storytel, ahí está. Plataforma que vamos a ir conociendo. Sí, María Teresa decía que tiene razón, que un mal audio se puede matar, un libro. Entonces está pidiendo justamente que recomienden sitios. ¿Ah? Acá está, es Storytel, otro muy, 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 muy buen sitio. Eso, infinitas gracias, y nada, Marcelino. Mira, yo voy a dar un anuncio para aquellos que no han visto todavía el libro en físico. Voy a darle un pequeño motivo. Fíjate que este libro fue lanzado en septiembre de 2016. Y cuando nos juntamos con Santiago Ramírez, nos preguntó, ¿y este libro pasará la prueba de la historia? Wow. Y la prueba de la historia 2016
Y nosotros decíamos en ese tiempo, en términos organizacionales, esto de buscar la ventaja competitiva sostenible ya no es tal. Yo creo que una organización que busque una ventaja competitiva sostenible va camino, digamos, a la obsolescencia. Y por ello que nosotros dijimos, más bien debiera ocuparse de la adaptabilidad como proceso adaptativo, como proceso de aprendizaje. Y poníamos como dos ejemplos inmediatamente. Ya no puede haber ventaja competitiva sostenible cuando hemos experimentado el estallido social, cuando hemos experimentado ya bastante tiempo de pandemia. La discontinuidad y la incertidumbre parece ser parte ya del escenario. Claro. Y por eso que hoy día esto de la adaptabilidad organizacional competitiva, incluso le estamos dando cuerpo. Esto es llevar a las organizaciones a que sean ambidiestras. Y para nosotros, liderazgo creativo pasa a ser como la primera postulación de una nueva forma de dirigir las organizaciones que les permita esta adaptabilidad en un mundo cada vez más discontinuo, cada vez más incierto. Creemos, y estamos todavía ciertos, de que la prueba del tiempo, aún Eduardo, está a favor de este contenido. Y esperamos que aquellos que no lo han visto en papel, sí lo escuchen, porque la tradición oral creo que es anterior a la tradición escrita. Yo también tengo recuerdos tremendos de mi bisabuelo que unía a toda la familia con las mismas historias. Así que yo también muy agradecido de esta oportunidad y que hoy día se acerque a la ubicuidad nuestro querido liderazgo creativo. Sí. Bien, Eduardo. Me encantaría si en Santiago alguno de ustedes nos puede leer algo del libro. ¿Puede ser o no? Pero Santiago, por favor, es una bonita experiencia Sí, escuchar. yo feliz de leer un fragmento, y quiero contarles que estoy leyendo un fragmento que es del mismo libro, que es un libro, o sea, es una de las ediciones, ¿cierto? Es el liderazgo creativo que anda trayendo Eduardo Águila, y que que es como esos, bueno, yo soy antiguo, es como los mampatos que uno tenía que se los leía como 2000 veces, ¿no? Y que estaban así medio roñosos. Bueno, así está ese libro. Y ese libro me lo marcó Sí. me marcó en Guadalajara, me dice, léete esto, y me lo marcó con un plumón y me destacó algunas cosas. Eso me mandó una foto y desde ahí voy a leer. Así que es como un raconto antes de la pandemia. Cuando nos tomamos unos tequilas, güey. Bien, vamos entonces. Dice, la teoría del castillo medieval. Con esta teoría que proponemos, queremos mostrar una fotografía de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad y que se asemeja mucho a la Edad Media y al feudalismo. En la teoría del castillo medieval vemos cómo el poder económico, gubernamental o político se concentra en un centro, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, aislándose, encastillamiento de la realidad cotidiana que ocurre en las afueras de sus murallas, y es muy normal que el poder siempre esté flanqueado por un nivel ejecutivo, la corte, que muchas veces impide una visión clara de lo que está pasando con las personas en las afueras del castillo. Esto ha provocado que las personas, al sentirse huérfanas, primero se han indignado, para luego comenzar a empoderarse de ciertas necesidades que no han sido cubiertas por el mercado tradicional. Esto es como el clásico castillo medieval donde tenemos al rey al centro rodeado de una corte y de los súbditos informantes, a su vez rodeados de un gran muro, protegido por una fosa de agua con un solo puente o canal de comunicación, y afuera las personas lejanas al poder central, pero fraguando revoluciones, que en los tiempos que corren no tenemos duda de que tiene que ver con negocios e igualdad social. En el círculo central y el siguiente, como vemos en el dibujo, se concentra el poder y la toma de decisiones. Por lo general, lo habitan presidentes de la República, ministros y subsecretarios. Déjenme dar vuelta a la página. Aquí. Ups, abrí la misma página.
Bien. Y ampliar. Subsecretarios. Estado, presidentes o CEOs de organizaciones o compañías, gerentes generales a quienes se les ha entregado transitoriamente ese poder, recibiendo el mandato de crear valor, generalmente para los accionistas y clientes. Luego, en el círculo siguiente, encontramos aquel grupo de confianza del círculo central que en teoría debiese actuar como aceleradores, pero lo que ha ido sucediendo con el tiempo es que se han vuelto relentadores de procesos, haciendo perder perspectiva a las autoridades del círculo central, transformando lo que debe ser un sistema abierto en un sistema cerrado en torno a los paradigmas y creencias predominantes en esta estructura de poder. Así, en el foso, en estas organizaciones tradicionales, corresponde a la creencia que la relación entre esta y su comunidad o entorno solo puede estar dirigida desde dentro hacia afuera, sosteniendo una imagen corporativa unilateral, sin considerar que el mundo ha cambiado, generando una multiplicidad de canales o puentes de comunicación con las denominadas redes sociales, dando voz y voto a consumidores, y más importante aún, a ciudadanos que demandan de las organizaciones una comunicación en doble sentido y redefinición de la finalidad de esta. El círculo central, el siguiente y su foso crean en estas organizaciones tradicionales una sensación de omnipotencia y seguridad que resulta suicida, ya que su éxito se convierte en un fin en sí mismo, descuidando lo que sucede más allá de sus murallas. El foso está desapareciendo desde fuera por dos movimientos que se refuerzan entre sí. El primero es la concentración virtual. Retomo ahí. Le digo al técnico, retomo ahí. El primero es la concertación virtual de los clientes y diversos grupos de interés que presionan para que las compañías retomen su propósito de contribuir a la sociedad. Y el segundo, clientes desilusionados que han hecho surgir, cambio de página. Sí, esta es. Que han hecho surgir emprendimientos que se hacen cargo no solo de crear valor para los accionistas, clientes, sino también para otros grupos de interés de la comunidad. Una nueva realidad, plantean los autores. Eso es. Muchas gracias, don Santiago. De nada, pues. Decíamos del año 2016, ¿ah? Eso es lo que eso quiero llamar la atención, que eso ustedes lo publicaron en el 2016, Marcelino y Eduardo, y lo pensaron un poquito antes, porque para llegar a publicarlo en el 2016 ya estaban pensándolo un poco antes, ¿no? Así es. Como decía, liderazgo, creatividad, trabaja cada uno y se juntan para hacer este libro que ahora estamos viéndolo en Nando Libro en esa voz fantástica que se agradece. Entonces, yo sé que ustedes han trabajado en esos conceptos mucho tiempo, y también en hacer libros. ¿En qué momento se juntan y hablan de liderazgo creativo? Que ahora ha quedado más en evidencia que nunca, todo esto que nosotros acabamos de escuchar, ¿no? De la voz de Marcelino, ¿sí? Eduardo. Bueno, gran parte de la culpa la tiene mi gurú y maestro don Marcelino Garay, porque yo no había escrito nunca antes libros, había escrito un guión, papers, pero nunca me había enfrentado a un libro. Y don Marcelino, que ya tenía experiencia con un par de libros, él tiene un famoso otro libro que se llama Liderazgo Real con Rodrigo Jordán, con el primer chileno que llegó al Everest. Y él me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Ya se le acabó el tiempo al liderazgo real y creo que es momento que empecemos a hablar de otro liderazgo. Podría ser un liderazgo creativo, tal vez. ¿Qué te parece que escribamos? Y para mí fue como que de repente llegue Mick Jagger de los Rolling Stones, que es uno de mis dioses, y me diga Mick Jagger que quiero tocar con él, así que lo primero para mí fue un impacto, y luego solo decirle cómo se hace, efectivamente me encantaría hacerlo, y por ahí parte la historia, o ese es el 50% de la historia, el otro 50% lo puede contar Marcelino desde la otra vereda. Sí, nos hicimos ojitos y fue como lo planteo así, un amor a primera vista. Fue realmente una experiencia
Y yo lo dije en el discurso y cuando lanzamos este libro. Yo creo que estos libros y cualquier emprendimiento y cualquier creación, Santiago, Fabio, Ana José, tiene que ver con generosidad. Tiene que ver con generosidad. Cuando se ponen los talentos, cuando se pone lo que uno cree que tiene que hablar junto con otro, todo es posible. Y hoy día estamos a las puertas precisamente de un nuevo formato de liderazgo creativo, porque Fabio, porque Santiago Ramírez han querido que sea posible. Y obviamente nosotros seguimos pensando que la generosidad es realmente el motor que mueve el mundo. Increíble escuchar esa palabra, Héctor Lent, pero bueno, no es tan increíble, me da mucha esperanza escucharla. Quiero pasarles una pregunta que nos hace Nelson Gormaz. Dice, muy buenas exposiciones, es verdad, muy buenas, se las agradece. Dice, ¿cuáles son los desafíos en términos de comercialización y distribución de los audiolibros? Para cualquiera de ustedes 4 que esté por ahí, no sé si se... Bueno, tomo la palabra porque efectivamente nosotros a poco andar nos dimos cuenta que lo que ocurría es que nos acercábamos a las editoriales o a los autores y les decíamos, bueno, sí, entonces hagamos un audiolibro. Entonces decía, ya, ¿y qué hago yo con mi audiolibro? Sí. ¿Cómo que haces tú con tu audiolibro? Claro, tengo el archivo, ¿y qué? Y bueno, espérate un poco, danos un par de semanas. Bueno, y empezamos a buscar efectivamente la forma en que los audiolibros pueden llegar a las plataformas y que puedan efectivamente ser distribuidos y puedan ser escuchados. Y luego de varias conversaciones, fuimos a ferias de libro, conversamos con distintas organizaciones y finalmente elegimos un distribuidor que le llaman en este mundo agregador, lo llaman igual que en el mundo de la música, lo llaman agregadores de contenido, ¿no? Que son los que toman el contenido y podríamos decir, preparan, ¿cierto? Formatean, preparan para poder instalarlo en las distintas plataformas. El gran desafío, yo diría que está en generar un volumen de títulos. Por un lado, está en producir más audiolibros para que no ocurra ¿cierto? Esa decepción. Pues estoy buscando un libro. Puede que esté en audiolibro. Entro, no está en audiolibro. Entonces, esa sensación de, no está lo que ando buscando. Por un lado, desalienta, ¿cierto? Y baja el interés de las personas por relacionarse con el formato. Y el segundo tema es que, y eso es algo que justamente la empresa con la que estamos distribuyendo está ya planeando para Latinoamérica, es poder hacer curatoría, es decir, es poder organizar esa gran cantidad de material y de contenidos que hay, organizarlo de tal manera que podamos llegar o podamos mostrar y poner en vitrina de manera más sencilla los audiolibros disponibles. Fabio como librero sabe perfectamente, o sea, tú no pones todos los libros en la vitrina. Pones algunos, ¿cierto? Tú pones, quieres destacar, son los más vendidos, son los que son unas joyitas, entonces eso es un tema que también es un desafío y es un desafío tecnológico también. Sí. Ahora, existe siempre la oportunidad para, así como existen los recomendadores de libros, ¿no? Ahora en YouTube, o YouTube, como le dicen en México, Twitter, etcétera, a lo mejor ahí hay un nicho interesante, ¿no? De ser recomendadores de audiolibros y poder entonces poner en relieve. Yo diría que ahí hay una clave importante, cómo poder poner en relieve ciertos títulos y que desde ahí las personas vayan descubriendo. Mira, esto que estás diciendo quizás, no sé si me lo puede responder Fabio, tú mismo, que pregunta Sonia, está relacionado con lo que estás diciendo. Por ejemplo, dice un particular, ¿puede solicitar, te pregunta Audiobook, en este caso, la grabación de un libro o las obras completas de un autor? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? Estamos rodeando esto todo este rato, digamos. Esta pregunta, claro, es bien concreta. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo quiero saber de un audiolibro.
Fabio, no sé si quieres contestar eso. Eso está vinculado a los derechos, ¿no? A los derechos intelectuales, a la propiedad intelectual. Pero se puede adquirir, supongo, ¿no? O sea, a la venta. no es fácil porque lo que dice Santiago es cierto. En el fondo, para producir un libro que luego se va a comercializar, se necesita tener los derechos de ese formato y de las zonas geográficas donde se va a comercializar. Ahora, si yo puedo tomar un libro, mi libro favorito, y contratar el servicio de hacerlo audio para mi uso personal, siempre y cuando yo lo use personalmente, me parece que ahí probablemente la ley sea media grisácea y no debiese haber problema. Pero claro, no se da el tema de las obras, como de los derechos de autores, se respetan a arte y es bien dentro del ecosistema libro se trabaja con harto cuidado ese tema. Sí, y ahí hay un tema que es súper interesante y a mí me parece una tremenda pregunta porque efectivamente es uno de los temas centrales para poder potenciar el contenido en audio y en otros formatos, ¿no? Hay una forma en la que se puede grabar audiolibros incluso sin el consentimiento del autor e incluso sin el consentimiento de la editorial y sin tener los derechos de propiedad intelectual de ese libro. Y eso corresponde a un tratado que se llama Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un texto, ¿cierto? Y es un acuerdo que tomaron muchísimos países, y me parece que el 2017, más o menos, en la Unión Europea también suscribió el tratado. Este acuerdo básicamente dice que podemos producir y podemos crear contenido en distintos formatos inclusivos siempre y cuando no se vendan. Bien, es decir, siempre y cuando no sean comercializados. Entonces, es un tremendo desafío, pero hay una parte de nuestro proyecto, y para eso hemos establecido conexión y contacto con, por ejemplo, Fundación Luz, acá en Chile, con quienes nos debemos una reunión luego de estos meses que han sido bien de loco, porque queremos crear una biblioteca. O sea, ellos ya tienen una biblioteca, tienen más de 2.500 títulos. La idea es digitalizar esos títulos ahora a formato MP3 y poder montarlos sobre una plataforma. Ahora, el tema es que ninguno de nosotros, por lo que veo, ¿cierto?, tiene alguna discapacidad visual severa que le impida leer o ceguera. No seríamos público para esa plataforma. Pero ahí, por ejemplo, es interesante porque yo creo que las instituciones, por ejemplo, la misma universidad, tienen oportunidades de hacer unos tremendos aportes, porque el costo finalmente es, no sé, me pregunto cómo acceden los estudiantes ciegos, ¿cierto? Los estudiantes con discapacidad visual a los contenidos que están... uno de los temas que siempre manifiestan es, me tienen que leer. Alguien tiene que leerme a mí, ¿cierto? Y existe entonces la legislación, la normativa, existe el soporte para poder construir algo así, pero se requiere de voluntad política, interés, recursos, etcétera, para poder, por ejemplo, crear una biblioteca de audiolibros o una biblioteca inclusiva donde, así como nosotros vamos a la Biblioteca Nacional o entramos a memoria chilena, ¿cierto? Las personas pudieran entrar y poder escuchar sin ningún problema. Y lo otro es que nos pongamos al día con toda nuestra tremenda riqueza de títulos que ya que son de dominio público. El Loco Estero, Martín Rivas, ¿cierto? Todo, incluso María Luisa Bombala ahora ya es de dominio público, Teresa Bilsmont, me parece que incluso Violeta Parra. Sí, tú te refieres a cuando que vencen los derechos de autor en un... Exactamente, exacto. Entonces hay mucho material, o sea, mucho que está disponible y que el punto
bueno, nosotros, por ejemplo, postulamos un fondar, hemos postulado 2 veces, no lo hemos ganado ninguna de las 2. Queríamos hacer un libro que reúne la prosa de Gabriela Mistral, que se llama Elogios, Motivos y Recados. ¿Bien? Y es un libro que teníamos los derechos, los derechos los tienen los franciscanos. Le pedimos autorización a los franciscanos, dijeron que bueno, que sí, que lo podíamos hacer. Y aún así bueno, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque básicamente es un costo de producción, dura como 10 horas, hay que pagarle a todo un equipo por producir ese material y claro, no estamos en condiciones de financiar semejante proyecto. Pero ahí hay un material increíble, ¿no? Entonces, contenido hay, es como bien habitual, ¿no? Faltan los recursos, pero por otra parte hay que ingeniársela. Y lo que estamos haciendo ahora es justamente crear modelos de coproducción, tomando un poco la idea del cine, ¿no? Que son varios los que se juntan para poder hacer algo. Sí. ¿Cierto? ¿Te has fijado que llama la atención cuando abren los títulos? Uno ve productora, productor, y tú dices, pero ¿cómo tanta gente va a hacer una película? Y resulta que se han sumado voluntades para poder producir una determinada obra. En este caso, creo que es la manera en que estamos buscando también para poder llevarlo adelante. Bueno, es verdad eso, el cine chileno ha podido desarrollarse de esa manera, con coproducción. Desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo el mismo Agente Topo tiene coproducción española, es una película chilena, pero tiene coproducción española. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí tú vas recargando los costos, como que dice, y yo creo que hay que buscar ese modelo. Bueno, aquí tenemos un par de creativos importantes aquí, así que se les va a ocurrir de alguna manera. Quería nada más que decir aquí, dice Eduardo Álvarez, en relación a lo que tú decías, Eduardo, ¿no? Que el audiolibro, junto a las metodologías y técnicas de educación, podrían ayudar a aprender a leer a niños a temprana edad. Claro, está totalmente relacionado con lo que tú decías. Yo creo que todo, no sé, a mí también me pasó. Tengo recuerdos de mi madre leyéndome, de hecho me sé de memoria algunas cosas. Yo a mis hijos también leyéndoles muchas cosas que ellos ya se acuerdan y en fin, o sea, y uno entra por ahí a la lectura o ya hablemos audición en este caso, ¿no? Estamos... Oye, Ana Josefa, sí. Respecto a eso de la educación y las metodologías, hay una editorial chilena que se llama Caligraphics que está haciendo cosas muy choras, mezclando formatos. Incluso han explorado el tema de la realidad aumentada. Yo creo que, claro, de nuevo, un poco lo que comentaba al principio, es la constante búsqueda de difusión de los contenidos y entendiendo que estos cambios no vienen a destronar ni a matar un formato u otro, sino que vienen a seguir en la avanzada de los contenidos y facilitar y entender también que tal como yo por ejemplo, que soy librero, yo no te puedo forzar un contenido a ti ni a nadie, sino que yo tengo que ser capaz de entender lo que busca y según eso ofrecerte posibilidades de contenidos que a ti te gusten. También creo yo, y esto un poco también tiene que ver con lo que hablábamos de cómo llegar a la gente con los formatos, también creo yo que yo debiese ser capaz de ofrecerte los distintos formatos. Porque tal vez a alguien no le hace sentido andar con un libro en la mano o no puede, o un libro de 1000 páginas en la mano te molesta, te hace daño, qué sé yo, pero el ebook, el libro digital, para el que viaja mucho y lleva muchos libros, o el audiolibro para el que en el fondo disfruta el formato. Yo, por ejemplo, escucho mucho audiolibro mientras hago tareas caseras, mientras manejo, leo en la noche cuando me puedo acostar con el libro, o sea, son muy complementarios. Y de nuevo, son formas de ir acercándole el libro los contenidos. A mí me gusta hablar de los contenidos porque, claro, uno tiende a pensar en libro, automáticamente se va al papel. Y claro, en el fondo el papel es papel nomás. Si lo importante es lo que va adentro, es como la esencia. Claro, es un soporte. Claro, es un soporte más para el contenido, como decías tú, creo que es la palabra que ha estado aquí todo el tiempo dando vuelta y no se excluye, se suma. Claro. Es más, llevado a un extremo, súper extremo,
Si uno piensa dentro de las miles de ventajas que existen en este proceso de digitalización y nuevos formatos, hoy día incluso si nos enfrentáramos a una aberración como la quema masiva de libros, que ha pasado en la historia de que, no sé, dictadores o gente que está en contra de un mensaje se dedican a quemar libros, que es una brutalidad, hoy día en el fondo tú les puedes decir, quema todo el papel que queráis. No, ojalá que no lo hagan, pero en el fondo tú le puedes decir, tú puedes quemar el papel, pero no vas a destruir el contenido, porque el contenido vive mucho más allá del formato, ¿cachai? Es alucinante el proceso si uno lo mira como desde afuera y como las ventajas que puede traer. Anajo, Sí, oye, a propósito de contenido, yo no puedo pasar esta oportunidad y como soy una persona creativa que tiene que tratar de impulsar un nuevo producto, les quiero mostrar como estreno. Estamos a puerta con don Marcelino de lanzar nuestro nuevo libro que está por aquí. Se llama Tu propuesta personal, The Orange Canvas. Es un libro naranjo por todos lados. Está en la última fase de edición antes de entrar a imprenta. Producto de la pandemia, hemos tenido que reeditarlo entero, porque había muchas cosas que decíamos acá que no eran atingentes con la realidad que vivíamos pre-pandemia, pero ya estamos casi, estamos muy, muy contentos. Una vez más nos ganamos un cupo en la Universidad Finisterre para poder publicar este libro, y estamos ya casi finalizando la edición de esta nueva novedad que tenemos. El naranja los va a invadir, y esta vez es un libro dirigido a las personas, no es un libro dirigido a el mundo de los negocios, de las corporaciones, de las empresas. Este es un libro para que las personas puedan redirigir o reenfrentar la vida en los nuevos tiempos que se nos vienen. Marcelino. Sí. Esto de la pandemia, para nosotros la primera reflexión fue, estamos viviendo entre paréntesis. Pero como buenos matemáticos o con alguna sabiduría matemática dijimos, pero estos paréntesis son abiertos. Y por tanto hemos aprovechado esta pandemia de crear y crear para otros, crear precisamente un derrotero para aquellas personas que buscan respuestas en un periodo tan complejo como el que nos ha tocado vivir. Así que ahí está, te das cuenta, la generosidad sigue siendo prolífica y sigue siendo la posibilidad de entregar a otras personas. Bueno, llenos de noticias nomás esta reunión, ¿no es cierto, Lorena? Estamos llegando al fin. Muchas gracias, Fabio, Marcelino, Eduardo. ¿Quién más me falta por ahí? Santiago, nada menos. Sí, muchas gracias. Aquí estoy leyendo. Bueno, creo que se respondieron algunas, que cómo se decide la duración, en fin, algo tú respondiste. Pero bueno, nos vamos llenos de buenas noticias para un momento tan complejo, que es como yo llamo esta época, una noticia en desarrollo. Y no necesariamente muy bueno. Uno no sabe cómo va a terminar esto. Es como si uno estuviera en mitad de la guerra mundial en Europa. Así. Uno sabe cómo terminó, pero ellos no lo sabían, ¿no? Cuando estaban ahí en el medio. Así que toda propuesta se agradece. Todo este concepto, como dices tú, de los contenidos, entender de que todo esto es sumar. Y se agradece en esta época pensar en eso. Así que muy agradecido a cada uno de los expositores porque nos han dejado mucho más ricos de los que estábamos antes, y agradecidos a todos los que estuvieron acá presentes en este nuevo ciclo de la Universidad Finisterre. Lorena, ahí está. Gracias Ana Josefa. Bueno, a todos, por supuesto, los autores, a los expositores, a todos quienes han hecho posible el lanzamiento mundial de liderazgo creativo, les agradecemos enormemente. Quedamos atentos y nos comprometemos también para el lanzamiento de Tu propuesta personal, el nuevo libro de Eduardo Águila y Marcelino Garay. Y bueno, a todos los participantes los dejamos invitados a un nuevo encuentro de Finisterre online que se va a realizar en el mes de julio y en el que vamos a abordar temas pertinentes a la educación en esta nueva era. Que tengan un buen día, una buena semana. Anajo, nos vemos muy pronto. Eduardo, feliz cumpleaños por adelantado. Muy bien. Gracias. Gracias, amiga mía. Gracias, Ana Josefa. Gracias, Santiago. Lore, infinitas gracias una vez más. Marcelino, gracias. Santiago, Fabio, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por haber venido. Nos vemos.
Gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos.